Ok, ya podemos dar inicio a la clase de hoy. Esperemos se presente la pantalla para que puedan ver lo que estoy haciendo en el computador. Ok, hoy en el diferenciado de célula, genoma y organismo de cuarto medio, vamos a hablar del tema número 9. Y este tema número 9 se llama cáncer, ¿ok? Vamos a ver el cáncer desde un punto de vista biológico. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ocurre? Y todos esos factores que influyen en este cáncer, ¿ok? Pero recuerden que anteriormente habíamos hablado algo así referente a las comunicaciones celulares y los medios en que las células se adherían y se comunicaban entre sí. El cáncer, para resumir, no es más que un error en esas señales o en esa traducción de señales que envía el mismo cuerpo hacia sus otras células por varios medios, ya sea vía impulsos eléctricos, vía hormonas, vía neurotransmisores o alguna sustancia química, ¿ok? De ese modo es que se comunican las células. Sin embargo, sabemos que el cáncer es una de las enfermedades a las que se les otorga la mayor cantidad de muertes a nivel mundial, luego de los accidentes de tránsito, lógicamente. Y sin embargo, simplemente es una división incontrolada de células dentro del cuerpo, ¿ok? Para verlo desde ese punto de vista biológico. El cáncer es aquel desarrollo de células que no se pueden controlar dentro del cuerpo. O sea, es una sobrepoblación de células en algún lugar determinado. Su desarrollo y progresión suele estar vinculado a una serie de cambios en las actividades que regulan los ciclos celulares. Como habíamos visto, había un proceso de mitosis y meiosis, eso lo vimos en octavo básico. Sin embargo, sabemos que la mitosis es la división perfecta de la célula y la meiosis es la división cuando la célula eh, regula sus cargas genéticas, ¿ok? Esto nada más ocurre en las células sexuales, lógicamente. Pero este error que ocurre en las células para ocasionar el cáncer como tal, eh, ocurre en los inhibidores de ciclo celular. Los inhibidores de ciclo celular es aquel mensaje, aquella indicación que le dice a la célula, ya no te dividas, ya no te repliques, ya no hagas otra célula. Eso es lo que hace el inhibidor. Y lógicamente, si no hay ese inhibidor, la célula no va a dejar de eh, desarrollarse o proliferarse porque nadie le ha dicho nada. O porque alguien le dijo, el inhibidor actuó, pero la célula no pudo tomar el mensaje. ¿Ok? Hay que tener esas dos cosas en cuenta. Pero del mismo modo, existen los reguladores positivos para la división celular, que es lo que necesitamos normalmente. Y esto podría concluir en un cáncer no tan activo, ¿ok? Pero si lo vemos desde otro punto de vista, el cáncer como tal es una mutación que existe entre las células y donde hay un error en la lectura del código genético, ¿ok? Para así desarrollar otra célula que no había que desarrollar. Entonces, es un error continuo hasta llegar a una célula que no puede hacer aptosis, ¿ok? La aptosis dentro de la biología es la muerte de la célula. Y normalmente todas las células de nuestro cuerpo sufren en algún momento de la vida una muerte, ¿ok? Pero este tipo de células no se deja de reproducir y no lleva a una muerte normal, como pasa en las células normales, entre comillas, dentro del cuerpo. ¿Sí me están entendiendo? ¿Me están escuchando bien? ¿Seguro? Ok, entonces vamos a seguir. ¿Qué diferencia hay o qué malo hay en las células cancerosas? Las células cancerosas se comportan de manera diferente a las células normales del cuerpo, como les comentaba. Muchas de esas diferencias se relacionan en el comportamiento de la división. Sabemos
que la célula no solamente se comunica, sino también se divide, ¿ok? Y que estas tienen un factor de crecimiento tanto positivo como negativo, ¿ya? Lógicamente, las de factor de crecimiento positivo, un ejemplo sería las células de la piel, que constantemente están en una regeneración y en un crecimiento, ¿ok? En una división constante, una a la otra, mientras que en el factor de crecimiento negativo, lógicamente, son como las células nerviosas, las neuronas, donde normalmente no se dividen. Nosotros nacemos con una cantidad de neuronas, las mantenemos y desarrollamos algunas cuando somos chicos a través de la leche materna, etcétera, etcétera. Eso es octavo básico. Sin embargo, a lo largo de la vida, nosotros no somos capaces de regenerar o producir nuevas células neurales, o sea, células nerviosas. Es muy difícil. Sí se puede, pero es muy difícil, ¿ok? Es uno de los procesos más complejos que tiene el cuerpo regenerar una neurona. Es algo así como regenerar un nervio, es bastante complicado. Sin embargo, las células cancerígenas, perdón, pueden multiplicarse en un medio de cultivo, como podemos ver en la imagen, ¿ok? Fuera del cuerpo, pero sin que se le adicionen factores de crecimiento. Hay normalmente señales proteicas que en el cuerpo bombardean la célula, esas señales comunicadores o mensajes que habíamos hablado, que normalmente bombardean la célula para que ésta crezca, se multiplique, se desarrolle, haga lo que tenga que hacer, pero cuando está fuera del cuerpo la célula, en este ejemplo, lógicamente no se puede bombardear con todos esos proteínas o mensajes para que la célula siga creciendo. Sin embargo, esto se compara, ¿ok? Con una célula normal y los factores de crecimiento influyen entre las diferencias de células cancerígenas y células normales, ¿ok? Eh, Normalmente las células normales, sabemos que ellas actúan de manera diferente fuera del cuerpo y cada una tiene una función específica, pero las células cancerosas actúan de manera distinta. Esto es una de las diferencias que tiene, lógicamente, las células cancerígenas, ¿ok? Obviamente, no hay que ignorar que las células cancerígenas eh, desvían, no toman, no prestan atención, no tienen el receptor, ¿ok? La antena donde llega el mensaje, ellas no reciben los mensajes para detener su división. Hay que tener eso bien en claro. El cáncer se sigue dividiendo, se sigue multiplicando, es porque las células no tienen la capacidad de adquirir o de tomar el mensaje que le envían sus células adyacentes, o sea, las que tienen al lado, o algún mensaje del cuerpo para que diga, hey, ya, deja de reproducirte, ¿ok? Ellas no son capaces de eso. Sin embargo, también hay que saber que hay varios tipos, ¿ok? Hay varias fases en que esta célula sufre cambios. Hablando de una célula normal, perdón, para que se vuelva una célula cancerígena, hay un proceso, ¿ok? No es que una célula tuvo un error y ya, se volvió una célula cancerígena, no. Es un proceso para que se vuelva una célula cancerígena, ¿ya? Lógicamente, las células normales y las células cancerígenas son distintas, ¿ok? Pero de esta manera no es que una es igual a la otra, como les comentaba. No es que una célula normal va a dar directamente una célula cancerígena. No es así, sino que hay un proceso, ¿ok? Estas diferencias o estos factores distintos que ocurren en cada célula les da el factor de crecer, dividirse, formar tumores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las células cancerígenas adquieren la capacidad de migrar a otras partes del cuerpo, ¿ok? Es un proceso llamado metástasis y que promueve el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, un proceso llamado angiónesis, ¿ok?
Lógicamente sabemos que la célula necesita constante nutrición de la sangre, si no se va a morir, lógico. Todas las células del cuerpo tienen una irrigación sanguínea de algún tipo, ¿ok? Para poderla mantener con vida, tanto con los nutrientes como con las señales que habíamos hablado anteriormente en clase. Sin embargo, cuando esta célula cancerígena migra en comparación a la célula normal, que las únicas que tienen capacidad de migrar son las totipotentes, ahí es donde empezamos a decir que la célula tiene metástasis. Cuando escuchamos hablar de una persona con cáncer que dice en qué fase o en qué etapa está, se refiere a ese tipo de transición que les comentaba que ocurre entre la célula normal y la célula cancerígena. Y cuando hablábamos de metástasis con una persona que tiene cáncer, hablamos que esta célula ya se esparció. Estas células, recuerden que son muchas, se dividió y se empezó a esparcir por, no solamente en el lugar donde estaba, sino por todo el cuerpo, ¿ok? O por algunas partes del cuerpo. Y puede migrar por cualquier parte del cuerpo donde a ella le plazca. Sin embargo, las células cancerígenas no experimentan la apoptosis, apoptosis, como les comentaba, ¿ok? Sin embargo, las células normales sí ocurre un proceso de muerte celular, ¿ok? Constantemente, como es el caso de la epidermis de la piel, que normalmente ella se empieza a regenerar cada 2-3 semanas. O sea, cada 2-3 semanas dura el proceso de regeneración. No es que cada 2-3 semanas la piel se va a regenerar sola, ¿ok? El proceso de regeneración celular en la piel dura aproximadamente 2 o 3 semanas. Y lógicamente tenemos otra piel, otra capa de piel, pero la más superficial, que es la que normalmente llamamos cuellitos, pellejitos, que nos escamamos, ¿ok? Cuando nos colocamos al sol, cuando usamos una crema mala y nos quema o algo así, la piel al tiempo se empieza a regenerar sola y es donde vemos aquellos cueritos que se nos están despegando de la piel, ¿ok? A ese proceso de muerte celular se le llama apoptosis, ¿ok? En esa apoptosis es la diferencia con la célula cancerosa, que la célula cancerosa no sufre ese proceso natural de muerte, sino que ella sigue dividiéndose. Ella no agarra señales, ella no acata normas ni leyes, ¿ok? Sin embargo, la otra diferencia que existe entre una célula normal y una célula cancerígena es que la célula normal posee un daño en el ADN. Por eso es que se considera cancerosa y por eso es que no es igual a las demás. ¿Ok? Ella, como habíamos comentado, es una mutación de los distintos procesos de división que ocurren dentro de una célula normal y lógicamente llevan a la célula a tener un error en el código genético, ¿ok? Y lógicamente esto contribuye a que se divida, a que crezca de manera incontrolada porque no sigue el patrón cotidiano que tenía una célula normal, ¿ok? Aquí podemos ver la diferencia y el proceso de transición que les hablaba de una célula normal hasta llegar a una célula con cáncer. Ese proceso que hay entre ellas, lógicamente habla de la división y la mutación del ADN y de la célula como tal en el ciclo celular. ¿Ok? Todas las células del cuerpo son capaces de dividirse, pero en tiempos distintos. Como les comentaba, las células de la piel o las células totipotentes de la médula, lógicamente se dividen de manera más rápido, igual que las células hematopoyéticas de la sangre, se dividen un poco más rápido que las células, por ejemplo, las células óseas, las que forman hueso, o las células nerviosas, que son las neuronas. ¿Ok? Esas son muy difíciles de dividir. Sin embargo, sí existe un proceso de división. Cuando hablábamos de una célula normal, vemos que esta sufre un proceso de división constantemente, pero si se detecta una mutación, ¿ok? Ella no sufre un proceso de apoptosis directa.
ella sufre un proceso a ver si esta mutación es buena o mala, ¿ok? Hay mutaciones positivas, viéndolo desde el punto de vista biológico, no desde el punto de vista morfológico funcional, sino que para la célula hay mutaciones que sí sirven, ¿ok? O que son reparables. Es como algo así como una mantención. Cuando hay un error, hay que ver ese tipo de error, a ver si lo podemos reparar o no se puede reparar. Eso dice la célula, ¿ok? Si se puede reparar, perfecto. La célula lo repara en su próximo ciclo celular a través de la codificación genética, ¿ok? Sin embargo, si no se puede reparar, ella no se va a dar cuenta a tiempo. En algunos casos no se da cuenta y se sigue dividiendo con el error, ¿ok? Por eso se ven dos tipos de células, ¿ok? La que siguió con el error y la que se reparó. Si sigue con el error y esa célula pasa desapercibida y no se codifica genéticamente de nuevo, vuelve a tener otro error, ¿ok? Y allí es donde pone en riesgo la carga genética, ¿ok? Cuando ese error no se puede reparar, cuando ese error no se puede modificar, lógicamente trae consecuencias porque la célula no es para lo que estaba destinada. Acuérdense que cuando hablábamos de células totipotentes, por ejemplo, hace 2, 3 clases, como 4 clases, hablábamos de los tipos de células que tenemos en el cuerpo y hablábamos que las células totipotentes son las que se encargan de realizar cualquier función dentro del cuerpo. Cualquier tipo de célula que necesitemos, ellas van a cumplir esa función, se van a volver esa función. Normalmente no ocurre en estas células. Sin embargo, depende del tipo de mutación que tengan, es el cáncer que se va a desarrollar, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos ese tipo de mutaciones dentro de las células hepáticas, que son las que forman el hígado, lógicamente nos va a dar cáncer de hígado, o a ese individuo que tiene esa mutación, ¿ok? Si lógicamente está en la parte epitelial, le va a dar cáncer de piel. Si están, etcétera, etcétera. ¿Me entendieron? ¿Sí me entendieron? Depende del tipo de célula que sea afectada con la división. Depende del tipo de célula, va a haber ese tipo de cáncer. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Ok. Y luego de que esa mutación o que ese error en el código genético no se pueda reparar, es donde la célula como tal ya se vuelve cancerígena. No acata órdenes, no recibe mensajes y se sigue dividiendo porque no hay un proceso de apoptosis para morir. ¿Ok? Allí es donde se considera que una célula es cancerígenamente maligna. Recuerden que están los tumores benignos, los tumores malignos. Eso es otra clase de salud que les tengo que dar. Sin embargo, para ir resumiendo, los tumores malignos son los que son propiamente cáncer, ¿ok? Donde ya no se puede dividir, la célula se divide incontroladamente, sin control, y lógicamente no hay cómo enviarle señales porque no las va a tomar. Allí es donde se recurre a la radioterapia, a la quimioterapia, ¿ok? Que no es enviarles señales a las células para que no se dividan y detener su crecimiento. Pero esto no solamente afecta a las células cancerígenas, tanto la radio como la quimio. No solamente afecta a las células cancerígenas, afecta la división celular de todas las células, ¿ok? Valga la redundancia. Detiene el ciclo celular de todas las células del cuerpo. Por eso es que las personas que tienen cáncer, cuando son sometidas a radio o a quimio, eh, pierden el cabello, normalmente las uñas se le debilitan, la frecuencia del ciclo celular de la piel se ve también afectado y lógicamente las personas tienden a tener una piel más sensible, su piel no es capaz de regenerarse tan rápido como la de nosotros o de personas cotidianamente comunes. Todo lo que posee
división celular como las pestañas, una constante división celular, las uñas, las pestañas, las cejas, el cabello, los óvulos, los espermatozoides, ¿ok? Eso se va a ver altamente afectado y por eso es que la mayoría de las personas quedan estériles, se les cae el cabello, tienen una piel un poco más arrugada y más deteriorada que la del resto de las personas. Es porque todo este ciclo celular se ve comprometido, pero es para poder detener las células cancerosas o las células cancerígenas que lógicamente no reciben un mensaje, ¿ya? Entonces, con esta química, con esta radio, eh, eh, la célula cancerígena puede optar por detenerse, ¿ok? De forma un poco más ruda, ¿ya? Deteniendo todo el ciclo celular de todo el cuerpo. Sin embargo, eso ya es propiamente de la medicina, ¿ya? Pero ahora vamos a ver qué pasa con los reguladores de los ciclos celulares. Los diferentes tipos de cáncer, sabemos entonces que son diferentes tipos de mutaciones que ocurren en distintos tipos de células. Y de acuerdo a esa mutación y de acuerdo a esos mensajes que no puede recibir la célula cancerígena, se desarrollan distintos tipos de tumores. Están los tumores benignos, que fueron los que le comenté, que no son tan dañinos porque no migran y ellos tratan como de encapsularse, son células malas, pero ellas están inactivas, están allí por estar, ¿ya? Y están los tumores malignos, que son aquellos que pueden sufrir metástasis, ¿ok? Sin embargo, depende de estos tipos de mutaciones, los dos tipos de reguladores de los ciclos celulares son promovidos por la evolución del cáncer, ¿ok? Están los reguladores positivos, que pueden sobreactivarse, que esos son los tumores malignos, y están, lógicamente, los reguladores negativos, que son los benignos. Los que ellos no les importa, se siguen dividiendo ahí todos chiquititos, de una manera controlada, dentro de la relatividad, tratan de recodificar o mejorar el código genético, pero no se puede porque está altamente dañado, ya es una célula cancerígena, ¿ok? Y sin embargo, en comparación al tumor maligno, ella hace lo que le dé la gana. Cada célula no tiene señal con la que está al lado, ¿ok? Y lógicamente ella hace lo que quiera y empieza a migrar. Ahí es donde está el problema, ¿ok? Y estos indicadores tumorales, ¿ok? O estos tipos de mutaciones o reguladores positivos y negativos también son llamados suspensores tumorales, ¿ok? Estos suspensores tumorales son los que normalmente detectan a través de un examen de sangre, ¿ok? Que es lo que conocemos como nivelación tumoral. Eso tiene un nombre médicamente, ahorita se me escapa el nombre, marcador tumoral se llama. Ellos detectan cuánta actividad hay o cuánta actividad, cuántas células se pueden dividir en nuestro cuerpo, ¿ok? A través de un examen de sangre. Pero estos marcadores tumorales también podrían inactivarse, ¿ok? En cuanto a un tumor benigno. En cuanto a un tumor maligno, depende de la etapa en que se encuentren. ¿Sí me estás entendiendo hasta acá? ¿Sí o no? Sí, profe, sí se entiende. Ok, entonces, por ahora, esa es la clase de cáncer y el día de hoy no tenemos una actividad como tal que entregar, pero esta clase nos sirve para diferenciar que no todos los ciclos son perfectamente hechos, ¿ok? Y que puede haber un error en esa codificación genética o en ese proceso de ciclo celular, ¿ok? El cuerpo es capaz de regenerar o de recodificar ese ciclo que hubo malo, ¿ok? Como se ve en la célula rosa, que es la segunda, pero si no es capaz de regularlo y sigue dividiéndose, allí es donde viene el problema. En los tumores, que es la tercera, ¿ok? Y en el último, que es el cáncer como tal, ¿ok? En donde ya la célula no permite recibir algún tipo de mensaje. Y lógicamente el ADN está vuelto trizas
y no sabe qué hacer. Y se divide, por eso es que se divide, porque no hay un renglón que seguir, no hay unas leyes que seguir dentro de ella. Y esa ley la da lógicamente el ADN. El ADN en el momento de la replicación envía las señales necesarias para decir, vamos a dividir 500 células porque hace falta en aquella parte. Pero eso también ocurre con un mensaje, con un activador, como habíamos hablado casi clases pasadas, que llega a la membrana plasmática y viaja para dar la señal de OK o la señal de alerta a la célula. ¿Ok? El cuerpo es capaz de regenerarse, pero si llega a haber algún error, es donde ocurre la célula cancerígena. ¿Ok? ¿Sí o no? Como les comentaba, el día de hoy no hay una actividad como tal para dejarlos un poco libres de tarea. Sin embargo, la clase como tal es bastante importante porque nos va a servir de ayuda en las futuras clases, ¿ya? Igualmente, le estoy subiendo la clase para el Classroom, para que la tengan allí en momento de estudiar en algún otro momento el tema de división o replicación celular, y hablamos también un poco con respecto a las células cancerígenas. Ya saben que podemos googlear acá en el Classroom y revisar la clase del día de hoy. Hoy es 11 de junio. Y estamos viendo el tema de cáncer, ¿ok? Sin embargo, como acá dice que deben respetar el contenido, entregar en la fecha establecida, etcétera, etcétera, eso lógicamente no lo vamos a colocar porque no hay una fecha que respetar, porque no vamos a entregar ninguna actividad desde hoy, ¿ya? Sin embargo, nos sirve como de bibliografía e infografía en las clases futuras. Clase número 9 de células. Ok. Clase número 9, se llama cáncer, obviamente, el jueves 11 de junio. Es una clase tipo A. O lógicamente debemos leerla y analizarla para realizar las actividades programadas a futuro. Puntualidad, por favor. Hay que colocarlo porque no tenemos que entregar nada. Les estoy creando la tarea como tal, ¿ok? Pero no hay nada que entregar. Sin embargo, hay una cosa que me está preocupando, y es en cuanto a la asistencia. Estoy bastante y quiero extenderles mis felicidades, ¿okay? O felicitaciones para que sigan así, ustedes que están conectados ahorita y me están escuchando. Sin embargo, a sus compañeros, no sé qué está pasando, pero antes se conectaban un poquito más y debemos seguir con esa responsabilidad, así como lo hacen ustedes, ¿ok? Sabemos que no todos tienen las condiciones, pero lo importante es comunicarnos, ¿ok? Lo importante es comunicarnos y tener una comunicación constante para saber lo que está pasando como una comunidad que somos, ¿no? Y así poder entender como personas civilizadas qué está pasando. Y a ustedes igual los felicito por estar aquí presente en la clase. Sé que es un poco tedioso escuchar, 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 y por ejemplo ahora se va conectando Nicolás. Sin embargo, Nicolás, llegaste un poquitito tarde, pero te voy a hacer un resumen de lo que hicimos. Nicolás, ¿cuál es tu apellido? Pérez. Aquí está. Ok, Nicolás. Como les comentaba, en las clases como tal, en algunas había que entregar algunas actividades. Por ejemplo, en la actividad de la clase pasada, tengo solamente 5 chicos que entregaron. En la de adicción celular también 5 chicos. En la de tipos de receptores tengo 8. Sin embargo, lo que quiero decirles es que tenían fecha tope. Igualmente, si ustedes entregan la clase, por ejemplo, de adhesión celular, que era para ese mismo día, yo igual la voy a corregir, ¿ya? Adjúntenla, háganla y adjúntenla, que yo igual la voy a corregir, no hay problema.
Usted descarga la guía y la hace, que yo igual la voy a corregir, ¿ya? No hay problema. Y que con la clase de hoy no tenemos alguna actividad que entregar. Esta sí la dejamos así, ¿ok? Pero nos va a servir para futuras clases. Josefa, ¿cuál? La de adhesión celular. Ok, mira, adhesión celular. En la adhesión celular nos dice que hay 4 tipos de adhesión celular, ¿ok? Las cuales habíamos hablado, que son los demosomas, las uniones adherentes, las uniones estrechas y las uniones gap, que nos sirven de comunicación más que de enlace, ¿ok? Y habla al final de que realicemos un resumen de las funciones de adhesión celular desde el punto de vista genérico con respecto al cuerpo humano. ¿De qué función cumple cada uno de los tipos de adhesión? Eso es lo que tenemos que decir. Hacer un cuadro, un resumen, como ustedes quieran, y colocar las uniones gap tienen tal función, las uniones estrechas tienen tal función, las uniones adherentes tienen tal función, y así sucesivamente con las 4 que hay, ¿ok? Eso es lo que debemos hacer. Igualmente, no solamente te debes apoyar de esta diapositiva, de esta guía, perdón, también te puedes apoyar de la adhesión celular de las diapositivas de la clase 7, que allí está mejor explicada cada una, los demosomas, la unión adherente, la unión estrecha y las uniones gap, ¿ok? Es muchísimo más fácil, ¿ok? Solamente decir las funciones en la guía. Y en la clase como tal, que era la número 7, ahí sí teníamos que explicar las diferencias y semejanzas de cada uno de los tipos de unidad. Pero igual no hay problema, háganlo en el transcurso de la semana y me lo envían al Classroom, ¿ok? ¿Tienen alguna duda con respecto a la clase de cáncer del día de hoy? No, profe. Bueno, entonces, por el día de hoy los dejo libres. Nos vemos mañana en biología, pero necesitamos que mejoremos un poco, no ustedes, porque ustedes están presentes, pero para que le comenten a sus compañeros la asistencia. Recuerden que vamos a entrar en un ciclo de evaluaciones dentro de poco y lógicamente necesitamos que todos estén presentes, ¿ok? Y que si tenemos algún problema, escribamos por el Classroom, por privado. Recuerden que allí tienen una opción para hablar solamente conmigo o con su profesor jefe, con su profesor guía, para así poder tener una buena comunicación y saber qué es lo que está pasando, ¿ya? Igualmente, si ustedes me escriben, yo les voy a contestar, ¿ya? No hay problema. Nos vemos mañana en biología, ¿ya? Temprano. Recuerden que mañana es una clase tipo A. Nos vemos a las 2 en punto. ¿Ya? Ok. Chaito entonces, nos vemos mañana temprano. Chao, profe. Chao, profe. Chaito.